Es suficiente, ¿no? Sí. Bueno. Sería bueno, ¿no? Un poquito más ampliar, porque aunque algunos no estamos, pero hay algunos, ¿sí, no? También el ayuno. Ujú, Como dijo el Señor Jesucristo, los discípulos no pudieron sacarlo de ese maligno. ujú, Entonces el Señor Jesucristo dijo de que ya este maligno no sale y así, sino que es la oración y el ayuno. Entonces, ujú. que también se coge. Y siempre en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, lo cojo en el Antiguo Testamento. Todo eso. Entonces sería bueno un poquito más. Ujú. Bueno, no hay mucho más que decir, hermano, sino falsas concepciones en cuanto al ayuno. Yo creo que esta idea que compartí al comienzo es importante. El ayuno no es un mandamiento. Es una buena acción, pero no es un mandamiento como por ejemplo la oración. La oración sí es un mandamiento. La Biblia dice orad sin cesar, pero nunca dice ayunad. El pueblo de Israel ayunó, pero Jesús mismo en el Nuevo Testamento, cuando le criticaron, ¿no? Que sus discípulos no ayunaban, entonces él más bien habló de que si a veces no es necesario ayunar, ¿no? Entonces, pero básicamente, hermanos, en los círculos evangélicos, incluso en círculos más carismáticos, el ayuno ha sido como un motivo de mover la mano de Dios para alguna cosa. Siempre que alguien ayuna, está queriendo algo. Eso no es la idea del ayuno, incluso no siendo un mandato. Entonces, yo ayuno para que Dios me haga esto, me dé esto. No necesariamente es así, ¿no? Entonces es una falsa idea de lo que es el ayuno. El ayuno es una buena práctica, es como digo, y para mí la mejor manera de ayunar es personal, ¿no? Cada uno. A veces se puede convertir en una religión. ¿Se acuerdan del publicano y cómo era? ¿El fariseo? ¿Cuál era? ¿Cómo era? No, no, cuando los dos van a orar, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y el publicano, ¿no? Entonces, ¿qué decía el fariseo? ¿Cuántas veces ayunaba? 2 veces ayuno, dice, ¿no? Y entonces, pero el texto creo que nos quiere decir que este hombre colocaba el ayuno como un sinónimo de espiritualidad, de ser más entregado a Dios. No, cuando alguien ayuna ni siquiera tiene que decir a alguien que ayunó, ¿no? Entonces, es una cuestión, creo, personal. Ahora, ¿se puede ayudar a ayunar como iglesia? También. No, no digo que está mal eso. Simplemente, hermanos, es a veces, yo sí he escuchado y creo que no es malo eso. A veces hay algunas iglesias que desean tener algún proyecto, por ejemplo, de comenzar una nueva iglesia y ayunan, pero no con el sentido de, vamos a decir así, de que Dios mágicamente les diga un lugar y qué deben hacer, no, sino más es para enfocarse en qué dice la Biblia acerca, por ejemplo, de las misiones, cómo se debe hacer, en qué sentido, ¿no? Entonces, ayunan. Pero muchas veces los ayunos en las congregaciones no tienen el sentido que deben tener, ¿no? Entonces ahí es ¿cómo se llama? La mala concepción. Ayuno no es sinónimo de espiritualidad. En el mundo carismático, las personas que ayunan tienen muchos problemas, por ejemplo, en la familia. Imagínense, ¿no? Eso no, no es ayuno, entonces no está cumpliendo el propósito. Eh, yo no he ayunado mucho, hermanos, en mi vida, y a mí me dirían, a ese pastor es medio carnal, ¿no? Pues no sé. Entonces, pero tampoco si alguien ayuna tan seguido, yo puedo decir que sea espiritual. Hay algunos que castigan el cuerpo porque solamente están en una cuestión de ayunar, están mal de salud y ellos ayunan diciendo Dios me va a sanar. No, esa es una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que sufren de gastritis y tienen que comer, ¿no? Entonces, más bien están
quebrantando otro mandamiento, otro principio en la Biblia que debe ser el cuidar este templo que tenemos, ¿no? Entonces, pero sí es bueno ayunar. Pero personalmente, si usted ayuna, no critique a otro si no lo hace, ¿no? Y si no lo hace, tampoco critique al que lo hace. A veces nos criticamos de todo y no es bueno eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir, hermanos, del ayuno. En el Antiguo Testamento incluso Dios estaba hastiado de los ayunos y de los sacrificios de Israel. Estoy hastiado de todo lo que ustedes hacen. Dice, ¿no? Y habla del verdadero ayuno, más bien es una cuestión de estar más cerca, digamos así, del Señor. Es una convocación de la nación para estar bien con Dios. Entonces, más bien Dios también les guía en ese sentido en cuanto al ayuno. Bueno, para no pasarnos de ayuno en ayuno, vamos a, hermanos, al siguiente tema que tenemos. Sí, sí, pastor, adelante. Creo que ahí está aclarando el Isaías 58. Sí, o sea, está aclarando el verdadero ayuno, ¿no? Cuando te dice, no es que ahí está diciendo, ¿no? Que no es que el ayuno esté ustedes todo el día frente agachados como el junco, dice, ¿no? A una planta. No es más bien el verdadero ayuno que ustedes a las viudas, a los huérfanos, que levantéis a los... dice algo, esa 58 actúa bastante, ¿no? Sí. Entonces, no sé por qué, la pregunta es por qué el ayuno lo hacen, ya sea de forma personal o de forma grupal, 2 días, 3 días. ¿Con qué propósito? Porque si está bien, claro, Y he escuchado, hermanos, que alguno, no sé si será verdad, alguien ayunó 40 días sí. en el tiempo moderno. Claro, yo creo que esa persona tuvo que ir al hospital, ¿no? Tanto dañó su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera ayunar, adelante, ¿no? Adelante, es bueno. Ah, pero solamente que debe tener la meta correcta, el sentido correcto de lo que es el ayuno, ¿no? Muy bien, vamos a tratar ahora, hermanos, acerca de página, a ver, ¿dónde estamos? Hemos hablado de la fe. En cuanto al testimonio, página 45, hermanos, página 45. En cuanto al testimonio, entonces voy a mencionar algunas cosas. Ya, aquí en mi ayuda está diferente que allá. Pero está bien, allá vamos a seguir, hermanos. Ya voy a resaltar algunas cosas. Debemos saber, en cuanto al testimonio, que hay que compartir el evangelio. Dar testimonio. ¿Qué es un testigo, hermanos? ¿Alguien que ha visto? ¿Nosotros hemos visto a Cristo? No, pero sabemos de que Él existe, ¿verdad? Entonces un testigo es aquel que testifica a otros. Entonces, ¿qué dice Hechos 1:8? Ustedes saben de memoria. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta, hermanos, ¿cómo el cristiano tiene poder y cuándo tiene poder? cuando el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y eso cuándo sucede? En momento de la salvación. Porque hay una idea, hermanos, que dice que nosotros debemos orar por poder. No, ya tenemos el poder. El poder nos lo dio el Señor en el momento que nos salvó. Porque acá dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Este es un grupo de creyentes que no tenían todavía el Espíritu dentro de ellos, pero eran creyentes. Hechos es un libro donde hay mucha transición. Entonces ya hay poder, hermanos, entonces nosotros tenemos que usar ese poder. Simplemente tenemos que usar ese poder. No debemos orar que venga poder, ¿no? Entonces, algunos, y lamentablemente muchos de nuestros hermanos creyentes de nuestras iglesias bautistas también se relacionan con otros creyentes o escuchan radios carismáticas y ahí van a recibir, hermanos, de todo. Otro como un evento aparte,
de la salvación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una idea bastante común. Pero nosotros, hermanos, con ese poder que Dios nos ha dado, entonces debemos compartir el Evangelio. ¿Dónde se puede compartir el Evangelio, hermanos? A ver, menciónenme ustedes. En el trabajo, muy bien. En la calle, ya, pero mencionamos algunos lugares. En el viaje, ajá. ¿En el avión se puede o no? Sí, claro que sí. Una vez evangelicé a un español y pues él hablaba así como es un español, ¿verdad? Y saben que, hermanos, los españoles son muy, ¿cómo digo? Tienen un pensamiento muy distinto a nosotros los latinos. Ellos quieren más evidencia, ellos, es como dicen, ver para creer, ¿no? Y están pensando más en dinero, en sus empresas, en viajar y todo eso. Así piensan. Es muy difícil, hermanos, hablar con un europeo, porque en su mente está todo menos Dios, ¿verdad? Bueno, hay que seguir hablando de la Biblia. No hay que achicarnos, hermanos. A veces los creyentes se achican, por ejemplo, ante la gente adinerada. No, no me va a escuchar. Tenemos limitaciones. Hermanos, les quiero preguntar, ¿los homosexuales deberían escuchar el Evangelio? ¿Quién les va a hablar? Nosotros. Pero a veces nos limitamos, no, son la escoria del mundo. Son lo sucio del mundo. ¿Quién va a evangelizar, hermanos, a las prostitutas, por ejemplo? Claro, lo recomendable no es que un varón vaya, ¿no? Pero digamos una pareja de esposos, por ejemplo. ¿Quién? A ver, ¿se puede evangelizar, hermanos, a un down? ¿A un niño, a una persona down? Pero a veces está en nuestra mente, pero no me va a entender. Y en un caso grave, porque hay casos, ¿no? Hay grados. Digamos, es un caso severo, donde apenas come y apenas mira. Entonces a veces nuestra mente está, no, pero no me va a entender, ¿para qué le voy a predicar? O una persona que está en el hospital, que no, ya no escucha nada, entonces, ¿ya para qué? Una vez un amigo que era del colegio me dijo, tal persona está enferma. Y yo me fui. Hermanos, cuando me fui, esta señorita era huesos cubierto con pellejo. Ya no hablaba, absolutamente nada. Le agarré de la mano, había estado su familia ahí, y le dije, ¿me escuchas? Si me escuchas, aprieta mi mano. Y apretó mi mano. Y le compartí el Evangelio. Y yo no sé, hermano, solo el Señor sabe, pero quizás lo veamos allá en la gloria. Pero nosotros nos limitamos a veces, ¿no? A este no, a esta no, a este grupo no. A veces el Evangelio se nos hace exclusivos. Pero aquí está diciendo, hermanos, que hay que compartir el Evangelio. Personas tan duras como los ateos. Claro, no hay que pelearse con ellos, pero hay que hablarles, hermanos, del Señor Jesús. Personas tan pecadoras en nuestra opinión, hay que hablarles de Cristo. Personas que ya le hemos hablado tanto tiempo y nunca vienen a Cristo, hay que seguir al menos orando y hablando algo con ellos. Entonces, damos testimonio, hermanos. Que el mundo, también debemos saber que el mundo piensa de Cristo cuando nos ve actuar. Es decir, tienen un concepto de Cristo como nos ven. ¿Ve? ¿Sí? ¿Así es o no? Así es, hermanos. ¿Cómo nosotros somos? Normalmente ese concepto tiene del Señor Jesús, la gente del mundo. Por eso debemos entonces dar testimonio. También debemos saber que el testimonio debe brotar como el resultado de una relación correcta con Dios. Vamos a buscar 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14 al 17. 2 Corintios 5, 14 al 17. Dice, hermanos, porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y el famoso versículo que casi todos sabemos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasaron con las cosas viejas, hermanos? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, nuestro testimonio, que tiene que ver con compartir el Evangelio, pero también tener una vida delante de Dios, siguiendo a Cristo, debe brotar como un resultado de una relación correcta con Dios. Debemos pasar tiempo, hermanos, con Dios, conociéndole. Y finalmente, hermanos, aquí quiero mencionar que el testimonio debe ser motivado por un corazón agradecido y por el amor a Cristo. Segunda Timoteo 1:8. Segunda Timoteo 1:8. A veces tenemos, hermanos, falsas motivaciones. Segunda Timoteo 1:8 hasta el versículo 12. Miren cómo el apóstol Pablo menciona aquí algunas cosas. 1:8 hasta el 12, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, o sea, no fue dada para nosotros, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, y sigue, hermanos, la lista, para los mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dice, doy gracias al que me, ¿qué cosa? Fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros merecemos el ministerio? Los pastores que estamos aquí, ¿merecemos el ministerio o no merecemos el ministerio? No, no merecemos, hermanos, el ministerio. Ninguno de nosotros. ¿Qué dice Pablo? Me tuvo por fiel. Pero el ministerio en que nos ha puesto Dios, hermanos, debemos cumplirlo con cabalidad. El testimonio es importantísimo, hermanos. Si bien es cierto que nosotros debemos predicar que la gente siga a Cristo y nuestra congregación es donde nos ha puesto Dios debe seguir a Cristo, pero indudablemente, hermanos, la gente nos va a seguir. Va a mirar en nosotros. Esos pequeñitos, hermanos, que van y juguetean y vienen y corren y salen, están fijándose en el pastor. ¿Cómo actúa el pastor? ¿Saben por qué les digo, hermanos, esto? Porque un día yo me fui a un aula que tenemos ahí en la iglesia y ¿saben qué había? Un culto, pero de puros pequeñitos. Había uno que estaba funcionando como pastor, era el predicador. Los otros estaban sentados ahí. Había uno que recogía las ofrendas. Se habían organizado, hermano. Uno que iba a recoger las ofrendas. Y había un músico. Ellos se han organizado. ¿Por qué hacen eso ellos? Están viendo. Ellos te ven, hermanos, cuando tú sales y saludas a los creyentes. Ellos te están viendo cómo vistes. De verdad, hermanos. Un niño llegó a la escuela dominical con su corbatita y su camisita y todo. Y su papá me dijo, es que él me dijo, así como viste el pastor Javier, así quiero ir. Bueno, aquí no usamos corbatas, ¿verdad? No es pecado usar o no usar. Pero los niños y los hermanos están observándonos, están mirándonos. ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo nos reímos? ¿Qué chistes hacemos? Y quieren imitar. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nuestro testimonio debe ser de un corazón agradecido por amor a Dios, no para
que Dios nos derrame bendición. Ya nos ha bendecido, hermanos. Ya nos ha bendecido ya. Desde el momento en que Dios nos salvó, somos ciudadanos del cielo. Imagínense, Juan 14 dice que Él fue a preparar morada. ¿Cómo será su morada? ¿Se ha puesto a pensar? Yo le dije un día a los hermanos allá, hermanos, le dije, ¿cuántos de ustedes no tienen casa propia? Sí, había buen número de ellos. ¿Quieren tener una casa? Él nos dijo, sí, yo te quiero tener mi casa. Y les hablé, estábamos hablando de Juan 14. Bueno, posiblemente en la tierra no vas a tener nada de eso. Pero allá arriba hay uno hecho con las mismas manos de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Del Señor Jesús. Entonces, hermanos, vivimos obedientes, agradecidos, ya siendo bendecidos, no para ser, Dios va a seguir bendiciéndonos, hermanos. Déjeme decirle esto, hermano, déjeme decirle esto de esta manera. A pesar de que a veces somos hijos desobedientes, Dios sigue derramando sus bendiciones. Así es, hermanos. Dios es tan bueno que Él nos bendice a pesar de que estamos a veces flojos en nuestra vida cristiana. Entonces, mejor es nosotros que estamos, hermanos, en la vida cristiana, tener un corazón agradecido. No le des lo peor de tu vida al Señor. No le des el tiempo que te sobra. No le des el dinero que te sobra. No le des las ganas que te sobran. Dale siempre lo mejor al Señor. Démosle lo mejor al Señor. Hermanos, así tiene que ser. Porque Dios ya nos ha bendecido. Esta iglesia que funciona aquí, hermanos, mire qué bonito local. Nosotros en Lima luchamos por locales. Tienen un bonito local. Si se pudiera trasladar los templos, yo me los llevaría. Pero ya Dios nos ha bendecido en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida personal. Y agradecidos debemos seguir entonces al Señor. Ahora vamos a pasar a la otra sección. Lo que todo creyente debe hacer. He hablado algo de esto ya, pero lo que todo creyente debe hacer. ¿Qué debe hacer, hermanos? ¿En qué debemos estar comprometidos? Todos los creyentes, sí o sí. Así tengas dinero o no tengas dinero, tengas salud o no tengas salud. ¿En qué debemos estar comprometidos nosotros? Tenemos aquí, hermanos, un mapita, ¿verdad? Ese mapita es de los viajes de Pablo. Todos debemos estar comprometidos ¿en qué? En las misiones, en compartir el evangelio a todas las personas. Hermanos, la vida es corta. 80 años son cortos. 90 años son cortos, 100 años, 1000 años es corto. Hermanos, debemos aprovechar nuestra estadía que estamos en esta tierra para cumplir esta función principal que Dios ha puesto en la iglesia. Predicar el evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Hasta los rincones. ¿Y cómo podemos llegar desde aquí? Pisonaipata, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar de Pisonaipata o de Curahuasi, de toda esta zona, hasta el mundo? Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Pero cómo? Apoyando, muy bien, apoyando, de repente un misionero por allá, podemos apoyar, debemos orar, al menos creo que debemos orar, ¿verdad? Debemos orar para que Dios siga enviando personas al mundo, pero también, hermanos, animando a nuestros hijos desde chiquitos. Adelante, pastor. Muchos creo que también nos hemos acostumbrado menos orar, pero la oración también queda a veces en oración. Sí, sí, Eso también a veces una cuestión, o sea, nos cuestiona, no sé si a otros, pero sí, personalmente sí, sí. también, porque ¿de qué vale? Claro, está bien, la oración es muy buena, porque también ahora hay tecnología que avanza. ¿Cuántos misioneros? Yo sé que en Europa, en Asia, en otros lugares, cuántos pasan, hasta tal vez tomando agua fría, muchas Ujú. veces pasan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Claro, que oramos, pero teniendo esa posibilidad, es bueno apoyar. Sí. Es solamente es así, apoyar y llegar a ese Dios nos.
así es, pastor. Entonces yo dije, al menos orar, ahí debe comenzar, pero hay que hacer algo más. Debemos, por ejemplo, buscar información de misioneros. Nuestra iglesia quiere apoyar a un misionero más. Hay un misionero, si ustedes pueden orar y considerarle a él, él se llama José. José, no me acuerdo su apellido, pero él es un misionero que va a ir al África y es de mi misma iglesia, de la iglesia Fe. Ellos le van a enviar, creo que este fin de año, él va a volar con su familia al África. ¿Cómo podemos nosotros llegar al África? Apoyando a ese misionero, ¿verdad? Yo puedo apoyar a ese misionero y puedo estar al tanto de ese misionero, de su familia, de la labor que está haciendo. No en el sentido, hermanos, porque miren, a veces nosotros como misioneros, Pastor Cristóbal debe saber esto, a veces nosotros como misioneros, y no nos quejamos, pero a veces el tono de las iglesias es, ¿qué estás haciendo? Y como que nos quieren, ¿cómo digo cómo es esta palabra? Supervisar, pero en demasía, ¿no? Ya quieren, ya hay quiénes, ¿cuántos? Un extremo, ¿verdad? Entonces, claro, a veces uno buenamente tiene que cumplir los requerimientos, pero personalmente no me gusta eso. Sí. Quieren auditarlo, esa quería la palabra, ¿no? Quiero saber, ¿qué estás haciendo? Ahí está, otra palabra, fiscalizando. Pero el tono es, hermanos, vamos a apoyar. Hermanos, la iglesia debe entender que levantar una iglesia, hermanos, no es fácil. No es fácil. A veces te pasas 2, 3 años con 2, 3, 5 personas. Y las iglesias a veces dicen, pues no está haciendo nada. Creo que el pastor no predica, no evangeliza. No, sí se hace eso, hermanos. Pero Dios es el que pone los resultados. Hay testimonios de que en Europa, hermanos, un misionero puede estar 20 años y solo gana una persona. Yo tuve un profesor que estaba en el Medio Oriente y él pasó 10 años de su vida sin ninguna persona. ¿Sabe cómo eran los cultos de los domingos? Él, su esposa y sus hijos. 10 años. ¿Eso desanima o no? ¿Desanima al misionero? Claro, él dijo, yo quería regresarme. ¿Desanima a la iglesia o no? Sí, ya no le apoyo, no hay nada. Entonces, sí, y 8 personas nomás, imagínense, ¿no? Su familia todavía. Entonces, pero hermanos, aquí es comprometerse a compartir de Cristo, compartir el Evangelio, sin considerar consecuencias o la respuesta. Dice aquí el comentario abajito, ahí ustedes tienen la diapositiva, del único mensaje del que podemos dar testimonio y que puede cambiar el eterno destino de otra persona es el Evangelio de Cristo. Cuando dejamos de testificar, miren lo que dice, alguien deja de escuchar. Entonces, debemos estar comprometidos, hermanos, en nuestra localidad, en nuestra Jerusalén, pero más allá también, y al mundo. A veces la visión de nuestras iglesias es muy pequeña. Solo estamos pensando aquí nomás. Es cierto, debemos pensar aquí, pero debemos pensar en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer, hermanos, como testimonio, como testigos del Señor Jesús. ¿Preguntas, hermanos? Tal vez como para pensar, Sí, pastor. como un comentario y aporte en relación al testimonio del mundo entero en cuanto al campo de la misión. Ujú. No quiero ser crítico, que no se oiga así, vamos, por eso estoy acá con ustedes. Lo que sí veo en relación a la obra en el campo, casi, puedo decir tal vez con toda honestidad, casi nada. Ninguna iglesia está apoyando el campo misionero, ni siquiera local. Tal vez puedo equivocarme, no sé cómo están acá. Donde estoy trabajando en Chumbivilcas, en Alcomares,
He preguntado personalmente a los obreros, ¿cuánto está saliendo de las cajas para la obra misionera? ¿Están apoyando al seminario? No. ¿Están apoyando a la radio? No. ¿Están apoyando al pastor? No. Yeah. O sea, si no le dan a su pastor, peor van a dar a la obra misionera. Y hermanos, qué pena, qué triste. Mira, estamos leyendo. Yo sé que muchos les han predicado, les han enseñado. No quiero parecer como que me estoy quejando. En el tribunal de Cristo, ¿cómo vamos a estar en esa parte de nuestra vida como iglesia? No hay plata en esta iglesia. A veces se dice, bien, chuño, pues, no hay plata. O coches. Yo le dije a una iglesia ahí en Guarajo, algunos de ustedes conocen Guarajo, ¿no? Alpaca, envíenme cuando sea, lo mando la plata yo. O sea, no se preocupen de eso. Pero obedecer es aprender a dar. Directamente. Hermanos, ahí sí tenemos que poner un enfoque fuerte. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Y saben que, hermanos, para redondear la idea del pastor, las personas claves somos los pastores. Hermanos, la iglesia va a marchar como tú quieres marchar. Al menos les vas a animar. Tú tienes que fomentar. Pero también tenemos que ser el ejemplo de dar. Yo no puedo hablar de misiones si no estoy dando para misiones. O no estoy haciendo misiones, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ejemplos, hermanos, de nuestras congregaciones. A mí me hizo una vez una pregunta un hermano de mi iglesia y me gustó su pregunta. No sé cuál fue el tono, pero a mí me gustó. Me dijo, pastor, ¿usted diezma? Me pareció interesante su pregunta. Quizá conoce pastores que no diezman. ¿Los pastores deben diezmar o no? Claro, deben ser el primero. No sé si es el que da más, pero debe ser un ejemplo. Entonces, pero nosotros, hermanos, que estamos en el ministerio del pastorado, de ser líderes, nosotros somos claves. Y sabe que, hermanos, sí vamos a notar el impacto en la congregación. No, pastor, pero no tenemos terreno, mira, no tenemos suficiente, no tenemos esto. Todo es limitaciones, excusas. No tenemos que empezar dando 500 soles, ni siquiera 200, quizás ni siquiera 100 soles ni 50. Pero alguien empezar, hermanos. Hay que empezar. Entonces, como usted como pastor, como líder, sienta usted esta carga en estas clases que tenemos. Si algo podemos aprovechar. Para que no sea todo informativo, ¿verdad? Para que no sea todo, pero usted mismo puede decidir, yo voy a dar a misiones. Pero en mi iglesia no hay ese rubro en caja. Sí, pero lo puedes generar. Y podemos animar, hermanos, a la congregación. Hay iglesias, hermanos, que dan miles y miles de soles para misiones. No son iglesias grandes. Hay iglesias muy grandes que dan de lo que les sobra. Yo tenía un amigo norteamericano que trabajó conmigo unos años y me dice, hermanos, que él se fue de hacer gira a su país, tratar de reunir fondos, y llegó a una iglesia muy grande. Tenía estacionamiento, hasta tenía un cajero, hermanos, ahí. Y todo misionero no va con el afán de recibir una ofrenda, pero la iglesia a veces da una ofrenda, ¿verdad? Entonces, y ya, terminó, predicó, estaba en ruta con su familia, visitando varias iglesias, prácticamente vivía en su carro, y le llega un sobrecito con una ofrenda, una iglesia muy grande, $50. Bueno, él agradeció, se fue, y llegó a una iglesia chiquita, como 60 personas, más o menos. 60 personas para Estados Unidos no es una iglesia chiquita. Entonces, para nosotros a veces ya grande, ¿no? Entonces él ya terminó, esta pobre iglesia, ¿cuánto me dará? Si ellos me dan $50, ellos me darán $10, $20. Es más, le dieron $200. No es cuán grande sea una iglesia, cuán pequeña, es el corazón que tiene que ser generoso.
¿verdad? Entonces, yo llegué a una iglesia y el pastor dijo lo siguiente: tenemos la visita de un misionero, así que comparta usted las bendiciones de Dios. La iglesia me dio una ofrenda, pero ¿sabe qué más? Los hermanos efusivamente me daban la mano. Pero no solamente me daban la mano, sino yo sentía alguna cosita ahí, ¿no? Y no eran monedas, eran billetitos. Cuando pasa así, hermanos, yo tengo temor, porque tenemos que cuidar nosotros los misioneros nuestro corazón. Pero di gracias a Dios y dije: gracias, Señor, porque, bueno, ayúdame a no acostumbrarme a esto. Pero era el momento y, bueno, lo recibí de parte de Dios. ¿Por qué esa iglesia está actuando así? Porque su pastor es el que lleva la batuta. Predica de eso. Por eso, hermanos, digo, insisto, los pastores, los líderes, somos personas claves. Para todo, hermano. ¿Ah? Para todo. Muy bien. Vamos a hacer en unos minutos, hermanos, el siguiente, antes de irnos al descanso. Tenemos todavía tiempo. Ahora, en relación a la oración, cosa también importantísima, hermanos. Cosa importantísima. Quiero llevarles a Mateo, por favor, para comenzar aquí. Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 35. Esto conocemos bastante este texto, ¿verdad? Solamente quiero observar un detalle aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuál es la primera cosa que Jesús quiere que sus discípulos hagan? Según el versículo 38. Rogad, orar. La oración, hermanos, es fundamental. No debe quedarse solo en la oración, pero es lo primero, ¿verdad? Lo primero, debemos orar. El Señor Jesús animó a sus discípulos a orar. Rogad, dice pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y en el capítulo 10 encontramos que Él envió a sus discípulos, a sus apóstoles, a una misión. Ahora, vamos a ver, hermanos, aquí en las diapositivas que tenemos, un resumen de esta parte. Debemos saber que la oración es comunión con Dios. Cuando oramos, dependemos de Dios. ¿Cuántos hermanos hemos tenido un tiempo bueno de oración? Por ejemplo, una hora, hora y media, 2 horas. Y cuando has dicho amén, como que todo es distinto, ¿verdad? Tienes paz, tienes tranquilidad, estás como más fuerte. Eso es lo que hace la oración, nos hace estar más confiados en el Señor. Hay varios textos, hermanos, ahí. Siguiente, que la oración es parte esencial en la vida y en el ministerio del Señor Jesús. Lucas 6:12, busquemos Lucas 6:12. Miren, hermanos, si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, oró, hermanos, quiere decir que nosotros necesitamos la oración. Lucas 6:12. Miren, hermanos, dice: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó, ¿qué cosa? La noche orando. ¿Alguien aquí ha pasado una noche orando? Yo nunca, hermano, siendo honesto. Jesús pasó la noche orando. ¿Y por qué oró Jesús? Porque después iba a escoger a sus apóstoles. ¿Qué? ¿Jesús no sabía que Jesús no es Dios para saber? Él necesitaba orar, pero Él oró. Y vemos, hermanos, a Jesús siempre orando. De tal manera que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y ahí está el famoso Padre Nuestro. Entonces, la oración era parte esencial en la vida y ministerio de Cristo. También tiene que ser en nosotros, hermanos. La oración es fundamental, es primero. La oración y la palabra de Dios nos dan sabiduría para saber qué hacer,
¿verdad? Entonces es importante. También debemos saber que la oración fue un elemento esencial en los primeros años de la vida de la iglesia. Eso ni que hablar. Vamos a Hechos un ratito, hermanos. Miren cómo la iglesia tenía como bandera la oración. Hechos 2:1. Realmente desde el capítulo 1 hay creyentes que están reunidos, están orando. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y parte de esa unanimidad de estar juntos era que ellos oraban. Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia, hermanos, que la oración, que ellos hacían oración por él. La iglesia siempre estaba orando. Y la oración, hermanos, nos permite conocer cosas increíbles. ¿Qué pasó cuando la iglesia estaba orando y Pedro estaba en la cárcel? Dios hizo un milagro y después Pedro tocó la puerta y salió Rode y no creía lo que estaba pasando. Y los que estaban adentro tampoco, debe ser su ángel o algo así. Hermanos, la oración nos permite observar cosas increíbles. ¿Ha podido usted observar cosas increíbles? No paranormales, algunos se relacionan con cosas paranormales, ¿no? Que vi una persona que volaba, que no sé qué, que una persona no tenía pies y andaba así porque he orado. No. Vemos, hermanos, cosas maravillosas. Hermanos, hay iglesias que cuentan este testimonio y nuestra iglesia ha experimentado eso. Nosotros evangelizamos siempre a nuestro barrio alrededor y un poco más lejos. Lo curioso, hermanos, es que de lo que yo recuerde, quizá 1 o 2 personas han venido de todas esas personas que hemos hablado de Cristo, pero han venido otros. Y les digo, ¿y cómo se enteraron de nuestra iglesia? Alguien nos dijo, yo buscando en Facebook, encontré y compartía con el líder de evangelismo, hermano, mira, estas personas están viniendo, Dios quiere así, Dios hace así. Nunca les hemos visitado, nunca les hemos tocado la puerta, no les hemos entregado un folleto probablemente. Eso es algo que Dios hace. Así es, actúa Dios, hermanos, de manera increíble. Eso hace Dios. Y último ahí, que la oración penosamente, hermanos, es estorbada por el pecado. 1 Pedro 3:7. A ver, vamos a leer los varones. Casados. A ver, varones casados. Varones todos. Casados o por casarse, para incluirle a Caleb también. A ver, 1 Pedro 3:7. Dice de esta manera, hermanos. A ver, ¿listos varones? Estamos en 1 Pedro 3:7. 2, 3. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por si acaso, hermanos, este versículo no está diciendo que las mujeres estorban nuestras oraciones. Algunos lo han entendido así. No, eso no está diciendo. ¿Qué cosa estorba la oración? Cuando un marido, por ejemplo, no vive sabiamente con su esposa, no la trata bien. Está mal, ¿verdad? Y la oración se estorba. ¿Qué estorba, hermanos, la oración? El pecado. Como dijo alguien, ni al techo llega. ¿No? Entonces debemos saber eso, que necesitamos estar bien con Dios. Los que somos casados necesitamos estar bien con nuestras esposas. No porque ellas sean el problema, sino porque nosotros no estamos tratando bien a ellas. Eso dice el versículo, ¿verdad? Pero el pecado, hermanos, puede estorbar la oración. Ahora, vamos a pasar al último de esta parte y antes de irnos al descanso. Lo que todo creyente entonces debe hacer. Tengo solo unas sugerencias. Ahí ustedes pueden leer, hermanos, en vuestros materiales en la página 40 incluso hay un modelo en la página 51, si ustedes ven, hermanos, ahí el énfasis de orar por ejemplo, nuestra integridad, nuestra pureza.
A veces nosotros tenemos tantas peticiones, pero no oramos, hermanos, para que Dios nos ayude en ser íntegros, en ser puros. Entonces, en la página 51 también enfoca en eso. Ustedes pueden leer, hermanos, toda esa parte, pero tengo aquí algunas sugerencias para ustedes en nuestras oraciones. Primero, tener un tiempo de oración. Es importante tener un tiempo de oración. ¿Cuál es el mejor tiempo para orar? En las mañanas, así como lee la Biblia, ¿verdad? Porque después ya te distraes y todo, ya al final del día, Señor, perdóname todos mis pecados que he cometido en este día, amén, y te echa a dormir. No, hay que concentrarnos en la oración. Tener un lugar, si es posible. Yo siempre, no sé por qué estoy pensando, ustedes tienen el mejor lugar, una chacra, al borde de sus sembríos. Tener un tiempo de oración, porque salen temprano, ¿verdad? A veces sale temprano a trabajar. Tome un tiempo para orar allí. Tener una lista de oración, para no disparar ahí al aire, ya ayer oré, hoy día también por lo mismo, no sé qué más. No, hay una lista de oración. Necesidades, motivos de oración por misioneros, por asuntos de la iglesia, un hermano que está mal en su vida, necesitamos por él orar, orar por la familia, por los hijos, por mi pastor, orar por mis hermanos de mi congregación, uno por uno, pero ¿saben qué, hermanos? Para orar efectivamente por nuestros hermanos como pastores líderes debemos conocer sus necesidades. ¿Cómo conoce sus necesidades? Hay una cosa clave, hermanos, cuando les visitas. ¿Sabe qué pasa cuando tú visitas a un hermano? Se deschaba, se extiende y te quedas ahí asustado. ¿Qué eso está pasando en tu familia? Claro, el pastor, esa es una información ¿para qué? Para animar, pero también para orar. No le compartas con los demás. Hermanos, mira, este hermano tiene este problema y le sueltas todo el rollo. No. Conocemos, hermanos, a nuestras ovejas para orar por ellas efectivamente. No solamente digo, Señor, bendice a este hermano, bendice su vida. No. A veces hay que conocer un poco más de sus necesidades. Orar en todo tiempo. A veces estás ahí haciendo algo, estás orando. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos agarran una comba o un combo y un cincel y oras diciendo lo siguiente? Señor, ayúdame a usar este instrumento. No quiero golpearme un dedo. ¿Vale esa oración o no? ¿O no? Claro, hermanos. A ver, una ama de casa, Señor, hoy día voy a preparar los alimentos para mi familia y ora al Señor. ¿Vale esa oración o no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, orar en todo tiempo. Un creyente que no ora es un creyente espiritualmente pobre. Pobre. Son algunas sugerencias nomás, hermanos. Ustedes ven en sus materiales más cosas ahí. Pero son sugerencias para tener una vida de oración activa, fuerte. A veces no sabemos qué hacer y debemos decir, Señor, no sé qué hacer en esta situación. Ayúdame. ¿De acuerdo, hermanos? Algunos ya quieren orar, quieren aplicar el tema. Pero hermanos, oración es muy importante. Necesitamos conocer cosas puntuales para orar. De nuestra propia vida, de nuestra familia, de nuestra congregación donde Dios nos ha puesto, de misioneros que están en el mundo, varias cosas, hermanos. Necesitamos a veces anotarlas. Y es bonito, hermanos, cuando lo anotamos porque cuando Dios contesta, ponemos un check. Ya está. Gracias, agradecemos. Gracias, Señor. Has contestado esta oración. Y te gozas. Y te puedes sorprender, hermanos, cuánto Dios responde las oraciones. Y a veces no tenemos esa práctica, entonces como que Dios no me responde. Lloro y no me responde. Es porque no has cotejado, pues. ¿Por qué has pedido y qué cosa Dios te ha contestado? Incluso Dios no te dio lo que tú pediste, sino te dio algo mejor. ¿Sí o no? Claro, algo mejor.
Tú le pediste algo y Dios te dio algo mucho mejor. Tú le pediste algo y Dios no te dio, gracias a Dios, porque de repente no iba a ser conveniente para ti. Y agradecer al Señor. Hay un coro que dice, cuando oro a veces Dios dice, sí. A veces dice, no. Y a veces dice, espera. Creo que tiene una buena teología ese coro para niños, ¿no? Entonces, a veces Dios dice sí. A veces, bueno, Dios siempre va a decir ciertas oraciones. Pero a veces dice Dios, no te conviene. A veces Dios nos hace esperar. Los jóvenes que quieren casarse, a veces Dios dice, espera. ¿No? Entonces ya Dios luego muestra su voluntad, ¿no? Entonces, yo pensé que me iba a quedar soltero, por ejemplo, hermanos. Yo dije, Señor, ¿me quieres usar solo? Pues como probablemente Pablo, ¿no? Que era soltero, no sé. Ya yo me fui, me iba ahí entristeciendo, Señor, yo quería encontrar esposa acá en Trujillo, una que haya estudiado también, y no sabía que mi esposa estaba en mi mismo salón de estudio. No, pero así es Dios, hermano. Bueno, vamos a tomar tiempo, hermanos, unos 10 minutitos, ¿ya? Para refrescarnos, un poquito y solearnos, como los socotrocos. No sé si usan esa palabra aquí, socotrocos. ¿Ya? Entonces, tomamos un poquito de sol. Ya en 10 minutos regresamos. Bien.